Muchas gracias, pastor. Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí en este maravilloso día. Me gustaría traer los saludos de los hermanos de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera de todo el mundo. Somos más que 6 millones de personas, 6 millones de hermanos y hermanas en todo el 88 países del mundo. En este día que la segunda iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Temuco, la iglesia de Dinamarca, celebra su 87 aniversario. Ese es un momento de gran gozo, ya que reconocemos que el Señor hasta ahora ha sido muy bondadoso con esta iglesia. Todos los que participan en esta celebración son prueba viviente de esta realidad. Y Dios ha actuado y actúa en esta comunidad de fe, y muchas personas que ahora están esparcidos por Chile y el mundo, y muchos que han fallecido también aquí se encontraron con el Señor, se bautizaron, fueron discipulados, se nutrieron, cuidaron, sin duda fueron muy amados, en primer lugar por Dios y también por aquellos que son parte de esta iglesia. Entonces, realmente para mí es un gozo, una alegría poder compartir este momento con ustedes. Y este amor de Dios es la mensaje que muchos de los que han dejado esta iglesia han transmitido y continúan transmitiendo en el mundo. La gente que fueron esparcidos, enviados como siervos de Jesucristo. Bien, el tema que me asignaron para este mensaje fue el llamado de Dios de todos los tiempos para la iglesia. Y realmente este tema es realmente un tema así muy largo, pero también muy especial. Y yo creo que bastante apropiado que hablamos en el día de hoy sobre este llamado que tiene que ver con el propósito por lo cual existe esta iglesia. Y tanta gente de tantos lugares tan lejanos, con antecedentes diferentes, pasó por esta iglesia y está participando hoy de la comunidad de fe. Y para entender eso, me gustaría de reflexionar sobre un pasaje, una Biblia que está en Isaías, el capítulo 54, versos 1 a 3. Isaías 54, versos 1 a 3. En este texto está escrito así: Alégrate, oh estéreo, que nunca has dado a luz. Prorrumpe en cánticos y grita de júbilo, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada. Ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos los tapices de tus moradas. No te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas. En el contexto histórico de este pasaje es el regreso del pueblo de Israel del exilio de Babilonia en la restauración de Sión, el pueblo de Dios. Por otro lado, en un sentido más amplio, este pasaje se refiere a la salvación de judíos y gentiles a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Este pasaje del libro de Isaías parece poco después de la profecía que describe a Jesucristo como el siervo sufriente, que vino a redimir al mundo. Y si en capítulo 53 el Evangelio según Isaías, el capítulo 54 es el libro de Hechos en los libros de Isaías. Después de que el profeta previó los sufrimientos de Cristo, predice el florecimiento de Sión, que en este caso fue una referencia al verdadero pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Bien, entonces, en primer lugar, yo quería compartir diciendo que hay muchos del pueblo de Dios a los que se puede llegar.
Está diciendo más una vez en el verso 1, alégrate, oh estéreo, que nunca has dado a luz, presume en cánticos de grita de júbilo, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada. Realmente estamos leyendo que Dios hará un milagro en la vida de Sión. Sión experimentará desolación, dolor, rechazo, pero está llamada a cantar, a regocijarse, porque experimentará un milagro. La mujer estéril concebirá no solo un hijo espiritual, sino muchos, muchos. Así como Sara, la estéril concibió y dio a luz a una gran nación, eso es un gran milagro, así será con la iglesia de Cristo. Conozco algunas personas a las que les cuesta tener hijos y he seguido el esfuerzo de esas parejas por engendrar el hijo tan deseado. Cuidan de su salud, hacen tratamientos. Nosotros tenemos un grupo pequeño en nuestra casa y una hermana hace un par de años estaba exactamente en esta situación. Quería embarazarse, pero no podía. Y oramos mucho por ella. Y cuando supimos que estaba embarazada, todo el grupo pequeño estuvimos muy felices porque eso fue una gran alegría y ya tiene este bebé y está muy saludable. Por eso Isaías habla de estallar en el canto de alegría, de gritar de alegría en verso 1, porque engendrar un hijo deseado es algo maravilloso. La pregunta aquí, si nosotros también deseamos fervientemente tener un hijo, pero un hijo espiritual, así como esas personas desean fervientemente tener un hijo natural. Queremos participar de esta promesa de Dios de generar hijos espirituales. Criar a un niño y cuidarlo requiere mucho trabajo. Los padres tienen que pensar en la comida, en la ropa, en la hora de dormir, antes de salir y hacer cualquier cosa. Entonces, lo mismo ocurre en la vida espiritual. Si bien no tenemos hijos espirituales, solo nos preocupamos por nuestras cosas. De hecho, nos preocupamos por satisfacer nuestras necesidades espirituales. Queremos escuchar buenos mensajes, queremos recibir visitas pastorales, pero cuando generamos a nuestros hijos espirituales, junto con la alegría viene una gran responsabilidad. Necesitamos cuidarlos, acompañarnos en los primeros pasos de sus vidas cristianas. Entonces, puedes pensar que el que se convierte y da crecimiento es Dios, y eso es cierto. Sin embargo, Dios nos usa a cada uno de nosotros como agentes en este proceso. En Filemón, capítulo 10, Pablo dice, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. La palabra llegó a ser hijo mío. Yerir en el original es una palabra que es el mismo que usa Mateo cuando dice, Mateo 1:2, por ejemplo, que dice, Abraham engendró a Isaac. Pablo se preocupa por Onésimo como un padre se preocupa por su hijo. Y así es con otros que Pablo generó en Jesucristo. Y así es también con nuestros hijos espirituales. Bien. Dios bendijo a Abraham y Sara con un hijo. Y dice en este texto de Génesis capítulo 21, verso 1-2, el Señor favoreció a Sara como había dicho. Y el Señor hizo con Sara como había prometido, y ella concebió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había indicado. Así como Sara, la estéril, concebió y dio a luz, también tenemos
la iglesia se vio y dio a luz a una grande nación. Esto es también un gran milagro, y así será con la iglesia de Jesucristo. Así como también ustedes, aquí en Chile, en la ciudad de Temuco, esta iglesia de Dinamarca también va a experimentar esto. Así como Dios hizo florecer una grande nación a través de una mujer estéril como Sara, el Hijo florecer una gran iglesia en Temuco y quiere que esta iglesia crezca aún más. Estamos hablando de un milagro realizado por Dios Todopoderoso. Tenemos que ver las personas fuera de la iglesia tal como Dios las ve. El versículo 1b dice, porque los hijos de la mujer solitaria son más que los hijos de las casadas. Eso quiere decir, los salvos entre los gentiles serán mucho más numerosos que los remanescentes de Israel. Esto es cierto en el Israel espiritual de hoy también. Nosotros, lo que Dios quiere es salvar el mundo, está fuera de la iglesia hoy, pero Dios quiere salvar, es mucho más numeroso que los que están sentados en los bancos de la iglesia. Aquellos a quienes Dios quiere salvar en el mundo están esperando. Dijo A.B. Simpson en su sermón misionero, predicado en 1899 en Nyack. Él dije así, el cristiano que está limitado por su propio horizonte, la iglesia que vive simplemente para sí misma, está destinada a morir de muerte espiritual y hundirse en el estancamiento y la corrupción. Nunca podremos agradecer lo suficiente a Dios por darnos no solo un evangelio completo para creer, sino un mundo entero para dárselo. Este es un mensaje que A.B. Simpson predicó en 1899. Como sabe, A.B. Simpson es el fundador del movimiento, nuestro movimiento, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. De hecho, nosotros dijimos que no somos una iglesia que hace misiones, pero un movimiento misionero que tiene iglesias. Así es la visión. Entonces, mismo la iglesia de Dinamarca, la segunda iglesia Alianza Cristiana de Temuco, comenzó a través del ministerio de un de estos misioneros enviados por A.B. Simpson, del nombre Henry Wagoner. Y este misionero estadounidense, quien comenzó los servicios en la sala del Instituto Bíblico Temuco, que está al lado de su templo hoy, él los empezó en 1931 y tenía una gran pasión por predicar la palabra de Dios. Su predicación sobre la profecía bíblica se hizo muy popular y muchas personas comenzaron a asistir a los servicios. En la Navidad de 1932, 250 personas asistieron al servicio, que ya tuve 12 personas bautizadas. Esto realmente es una manera muy maravillosa de empezar una iglesia. Qué maravilloso comienzo para una iglesia que ha sido creciendo y se ha convertido en la iglesia alianza más grande de Chile. Congratulaciones, queridos hermanos. Ustedes cuando comparten este 87 aniversario tienen una historia muy linda que compartir. Bien, el segundo texto, la pasaje que yo quiero compartir, está justamente en este versículo 2, que dice, ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos los tapices de tus moradas, no te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas. Esto es realmente que tiene que decir que el espacio de la iglesia debe ampliarse mucho más. El comienzo del mensaje dijo que Isaías 54 es como el libro de Hechos. Sin embargo, existe una diferencia entre la perspectiva de Isaías y también del Antiguo Testamento y el libro de Hechos o el Nuevo Testamento sobre cómo se debe llegar al pueblo de Dios, cómo uno llega a ser pueblo de Dios.
El Antiguo Testamento, la idea es que todos deben venir a Jerusalén y adorar al Dios verdadero allí. Todos deberían ser circuncidados para que incluso los gentiles que se conviertan en judíos deberían pasar por este proceso. La idea es que el mundo se acerque a Jerusalén. En el Nuevo Testamento todavía es diferente. La idea es salir de Jerusalén, la iglesia, el pueblo de Dios. Él sale desde Jerusalén y va al mundo. Esta es la diferencia de concepto entre los dos Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces tenemos en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mismo la idea de Jerusalén para el mundo está en la Gran Comisión. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la Gran Comisión. Entonces, esta es la idea de ser una iglesia misional, mirando hacia afuera, presente en el mundo y con las personas del mundo para compartir a Cristo y conducirlos a una relación profunda y personal con Dios. El término misional es nuevo, pero el concepto es realmente muy antiguo. El tabernáculo la tienda que habla Isaías tiene dos ideas. La primera es que la tienda, el tabernáculo es móvil, crece y todos los miembros nuevos de la familia se incorporan a la medida que llega. Entonces, cuando está escrito en Isaías capítulo 54, verso 2, ensancha el sitio de tu tienda, se han extendido los tapices de tus moradas. Esto significa que la tienda crece para poder tener más personas, para que ellos puedan conocer el Evangelio y ser parte de la familia de Cristo. Pero la segunda idea de que debemos recorrer todo el mundo también está presente en el tabernáculo, ya que esta tienda es una vivienda temporal. El estado de la iglesia es un tabernáculo que los hijos de la promesa, como se dijo en Hebreos, capítulo 10, verso 9, está así. Déjeme compartir nuevamente. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob como coherederos de la misma promesa. Está en Hebreos capítulo 11, verso 1 o 9. Está hablando de los héroes de la fe. Y en este tiempo, en este momento, su habitación es móvil, susceptible a las tormentas. La mansión definitiva está en la eternidad. Nuestra preocupación, por lo tanto, no debe estar con la comodidad que la iglesia puede brindarnos. Es en hacer que esta tienda se expanda cada vez más, porque son muchos los que Dios quiere alcanzar a través de nosotros. Isaías usa una imagen interesante para mostrar cómo esto sucederá. Alarga tus cuerdas. Esto muestra el alcance de nuestra acción evangelística y misionera. Muestra que podemos recorrer un largo camino. Bien, la Iglesia Alianza Dinamarca es una iglesia que tiene 87 años, pero sigue siendo una iglesia joven y vibrante. Y yo he escuchado muchas cosas buenas de la iglesia y bendiciendo la ciudad de Temuco, también el país de Chile y el mundo entero con una iglesia verdaderamente misionera. Y entonces los muchos misioneros que también enviaron la iglesia de Temuco para el mundo. Esa iglesia tiene misionera en su nombre, tiene un pastor principal que es pastor Moisés Díaz, que fue un misionero durante muchos años en Bolivia. Y también es un misionero en sus acciones, ya que ha enviado muchos misioneros a lo largo de los años.
y continúa así siendo una bendición para el mundo y a través de la oración y la oración, acción misionera. Estirar los hilos también muestra que debemos usar mucha libertad y creatividad para llegar a las personas. El mundo cambia, el idioma cambia, las perspectivas cambian y hoy día hacer misiones ya es diferente de lo que se hacía 50 años atrás, 87 años atrás. Así como necesitamos aprender un nuevo idioma cuando vamos a un nuevo país, necesitamos aprender el idioma de aquellos que queremos llegar. Y eso también es interesante porque las personas que están viviendo a nuestro alrededor, ya algunos de ellos hablan una otra lengua. Por ejemplo, yo vivo en San Paulo, una ciudad grande que hablamos todo portugués y estamos escuchando portugués, pero a veces no entiendo lo que dicen los jóvenes, porque ya tiene una otra lenguaje. Hoy en día a la gente le gusta escuchar podcasts, vídeos, entonces tenemos que aprender a compartir sobre Jesús de diferentes maneras. Evangelizaremos usando los mejores medios que Dios nos ha dado. Bien, está bien, necesitamos ser creativos y en este sentido el tabernáculo tiene cuerdas largas, pero las apuestas también son aseguradas y la base de todo esto es la palabra de Dios. La gran comisión lo deja muy claro. Está así en Mateo capítulo 28, 19. Ustedes ya conocen bien, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y que aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo capítulo 28, 19 y 20. Entonces, estamos aquí hablando de hacer discípulos, enseñándoles que guarden los mandamientos de Dios. Sabe que este es un asunto bastante importante porque no estamos hablando de llenar iglesias con espectadores. También no estamos hablando de llenar templos con personas que simplemente levantaron sus manos diciendo yo acepto a Jesús. No, estamos hablando de discípulos de Jesucristo que cumplen los mandamientos de Dios. Y uno puede pensar más, pastor, yo he sido cristiano por muchos años y obedecer los mandamientos de Dios es difícil. Si realmente piensa en serio, es muy difícil. Y es verdad, es verdad. Pero Dios tiene una bendición porque los mandamientos tienen un propósito. Y no es solamente eso. Es que cuando Dios les da un mandato a sus hijos, Dios también le dará el poder para hacerlo. No hay un mandamiento que Dios le ha dado a sus hijos para el cual Él no les proporciona la capacidad para la obediencia. Entonces Dios mismo, no nosotros, con nuestra fuerza de voluntad. No. Dios mismo va a nos capacitar para seguir como sus discípulos, obedeciendo sus mandamientos. Esto es lo que Dios quiere que va a hacer cuando dijo para sus discípulos, hacer en discípulos de todas las naciones. Y también hay un texto, este pasaje es muy linda, dice, no te limites, en verso 2, no te limites. Esto es realmente maravilloso. Esto está en un libro de Simpson. Él dijo así, nuestro Dios tiene recursos ilimitados. Déjeme compartir eso. Nuestro Dios tiene recursos ilimitados. El único límite que está en nosotros. Nuestro pedir, nuestro pensar, nuestra oración son demasiado pequeños. Nuestras expectativas son demasiado limitadas. Nuestro Dios tiene recursos ilimitados. Hermanos queridos, necesitamos realmente
llevar muy a serio esta palabra. No te limites, porque nuestro Dios tiene recursos ilimitados. Bien, el tercer punto que me gustaría de compartir con los hermanos hoy está en el verso 3, que dice, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas. Entonces, cuando la iglesia crece, la iglesia crecerá expandiendo su influencia. Es sobre esto que yo quiero compartir en esta última parte. Realmente, la pregunta es, ¿qué tan grande es tu tienda? En este versículo, Isaías dice que debes extender hacia la derecha y a la izquierda, con eso diciendo que necesitas dejar tu huella en tu tierra, y en otras palabras, necesita expandir tu influencia. Yo creo que a lo largo de 87 años, Dinamarca ha sido una gran bendición en este sentido. Por eso, como se dice, cosechamos lo que sembramos, y que es lo que cosecha hoy Dinamarca, es que sembraron otros líderes, pastores, discípulos de Jesucristo a lo largo de 87 años. Bien, su retorno será tan grande como su inversión. Cuando amplíe su capacidad para Dios al extender su inversión de fe, Dios expandirá su influencia que tiene usted en la comunidad, en el país, en el mundo. Pero hay algunas cosas que pueden hacer para expandir su influencia. Stephen Covey, un famoso escritor experto en liderazgo, dice que lo mejor para ampliar tu círculo de influencia es dejar de ser reactivo. Sugiere que en lugar de ser controlados por nuestro entorno con lo que le pide a ustedes, nos volvamos proactivos y comencemos a tomar las riendas de nuestras acciones. Entonces necesitamos reconocer las necesidades y así partir para la acción. Puede expandir su influencia así, mostrando preocupación por los demás y anticipando a sus necesidades antes que ellos. La mejor manera de aumentar nuestra influencia es expandir nuestro círculo de interés. Las iglesias que crecen son iglesias que muestran una preocupación genuina con su comunidad, con aquellos que no están dentro de la iglesia, con aquellos que necesitan de ayuda, que también son parte del objeto del amor de Dios. Es fácil amar los que son muy parecidos con nosotros, los cristianos, pero ¿qué tal amar a los que no es igual a tú, o que, que tú no conoces, o que mismo que te irritan, o que hablan mal de la iglesia? Está diciendo, amplíe su círculo de preocupación, salga a las calles para mostrar a la gente el amor de Dios. Bien, yo quiero compartir algo también que tiene que ver con el COVID-19. Es que la familia global de la Alianza ha estado sirviendo a miles de comunidades vulnerables de más de 50 países. Yo retiré del sitio de la AWF. Estamos trabajando como AWF ya como desde abril, cuando empezó la pandemia y la cosa estaba quedándose cada vez más complejo. Nosotros nos reunimos y decidimos que queremos hacer algo también como la familia global para poder ayudar las iglesias que están en las comunidades más vulnerables del mundo, para poder así distribuir alimentos, mascarillas, jabones, medicaciones, y así poder ayudar las iglesias a ayudar las comunidades. Entonces, la respuesta global de la AWF al COVID ha ayudado con fondos y para que estas comunidades ayuden y lleguen a 170,000 personas que experimentaron el amor de Dios y la misericordia de Dios a través de las manos de sus servidores. Entonces, estamos realmente en un momento muy especial
en que la primera fase, que fue una fase más de socorro, se encerró, y estamos ahora en la segunda fase, exactamente ahora, en la fase más de largo plazo, que estamos llamando de desarrollo comunitario. Y ahí la Iglesia Alianza ya tiene los Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, principalmente también Holanda, tiene realmente ministerios de socorro y desarrollo ya bien desarrollados, y nosotros estamos como AWF también creando la oportunidad para que otras iglesias de la Alianza que quieran participar de este ministerio puedan juntos estar en este tipo de acción. Esto realmente, cuidar de las necesidades físicas y emocionales, espirituales de las personas, es parte realmente de lo que Dios ha expresado a sus hijos a lo largo de toda la narrativa bíblica. Entonces, a la Alianza, en su convocatoria cuadrienal de 2008 en Chile, decidió que enfocaría su acción misionera entre los pueblos menos alcanzados. Y a esto le llamamos la sexta región, que está formada por el norte de África, Oriente Medio, Asia Central, el sudeste asiático. Esta región no es solo el hogar de la mayoría de los pueblos no alcanzados del mundo. Estamos hablando de la región donde vive el 80% de los habitantes más pobres de este mundo también. Realizar misiones en esta región significa que tenemos que enfrentar esta realidad de pobreza, de miseria, como parte de nuestra misión. Entonces, realmente estamos hablando de llevar la mensaje de Jesucristo, la salvación de las almas, pero también estamos hablando del amor de Dios que se manifiesta de forma concreta en la vida de las personas. Fue así también con la iglesia primitiva, fue así también con la iglesia de Hechos, que estaban allí sirviendo a la comunidad y así teniendo el favor de la gente alrededor y poder así crecer y crecer con el evangelio. Bien, hermanos, ya quiero concluir y decir que podemos permanecer unidos en el propósito de servir al Señor, regocijándonos en la diversidad del cuerpo de Cristo. Dios ha hecho todo eso entre ustedes en Temuco porque Dios tiene un propósito. Eres parte de esto, pero tienes que afrontar la tarea que tienes por delante. Mucha gente espera ser contactada, espera que ustedes vayan. No hay tiempo que perder. Cristo es la cabeza de la iglesia, quien debe estar unido para trabajar con un propósito. Es el llamado de Dios de todos los tiempos para la iglesia. Extendamos las tiendas. Cumplamos el llamado de Dios en nuestras vidas. Alcancemos Temuco para Cristo. Alcancemos Chile para Cristo. Alcancemos al mundo para Cristo. Que el Señor los bendiga a todos, queridos hermanos.